a ver acá, T', y luego el símbolo de F. Acá está. ¿Y por qué no te pasas por allá? ¿En tu casa? Sería posible que para seguirla mañana. ¿Cuál es la tarea? La tarea es la introducción de GAP. Bueno, sí está bien, vamos a petición de el Gabriel, vamos a dejar un día más la tarea, voy a cambiar la fecha. Pero, ojo, también les recuerdo que el proyecto está en camino. El proyecto ya se tiene que tener ya ahorita en un 90%. Que de hecho solo dije que iba a evaluar la parte de análisis sintáctico. Ya la generación de código va a ser extra si ustedes lo quieren agregar. Entonces acá decimos que tenemos el símbolo pan. Vamos a colocar todos los símbolos que tenemos acá terminales. El símbolo for. Más for. Luego acá tenemos el paréntesis que abre. Lo voy a dejar así exactamente como está en el libro, mejor para que cuando vayan al libro no se van a confundir. Entonces vamos a colocar acá está el por acá más, y luego acá tendríamos el símbolo del identificador. Luego acá todavía nos falta el símbolo de el paréntesis que cierra. Vamos a hacer dos líneas todavía acá. Vamos a subrayar acá otro par de columnas más porque nos falta el paréntesis que cierra. Si los peluches de Happy tuvieran vida así como Acá en está. Toy Story, ¿qué sentía? Acá vamos a pegar el otro símbolo, el paréntesis que cierra. Sí, dolor. Y horror, porque cada rato viendo su feo olor. Que cierra. Y luego, por último, tendríamos el símbolo de dólar. Símbolo de dólar. Eso es lo que dice la teoría. Se coloca el símbolo de dólar porque es el delimitador derecho de la cabeza. Bueno, entonces ya que tenemos esto, tenemos que colocar acá las producciones en la matriz. Solo me falta una etiqueta acá en la tabla. Acá sería símbolos terminales. Ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a colocar las producciones dentro de la matriz? Y para ello vamos a ver acá y vamos a analizar cada una de las producciones. Pero acá es bien importante que cuando empezamos a trabajar el cálculo primero y el siguiente, que lo trabajamos utilizando esta gramática así como está. Sin embargo, en la producción 2, aquí hay dos producciones. Y para ello, como dice la teoría de la tabla, de la construcción de la tabla, dice, para todas las producciones existentes.
y acá hay 1, acá hay 2 y 3, acá sería las 4, 5, 6, 7 y 8 producciones serían. Si lo dividimos, esto quedaría así. Si lo anotamos ya en una notación no simplificada, porque acá es en una notación simplificada, esto quedaría así. Lo voy a hacer para una mayor claridad. Que de hecho, en el libro se trabaja de esta forma así, de una manera así como está anotada. Pero ahora, para la tabla sí es bien importante pues identificar cuántas producciones hay. Y acá ya vamos a ver, le voy a colocar un número para hacer referencia a ellas y así no nos perdemos. Esas son todas las producciones que hay en nuestra gramática. Entonces, según la teoría dice, para todas las producciones que existen, es en los pasos 2 y 3, dice según la regla del cálculo de la tabla. Y acá está el cálculo de la tabla, que dice, para cada producción A que produce alfa, en la gramática es en los pasos 2 y 3. Y el paso 2 es para cada terminal primero de alfa, añádase la matriz, añádase A que produce alfa, a la matriz, en el símbolo no terminal A, el símbolo terminal A, resultante de primero de alfa. Vamos a ver eso acá, en más detallado, qué es eso de alfa y qué es A que produce alfa. Entonces acá, todas las producciones se podrían ver como A que produce alfa, y alfa es el lado derecho de la flecha. De una forma genérica escriben acá en el libro A que produce alfa. A es todo el lado izquierdo y alfa es todo el lado derecho. Entonces ahora, bien, una forma de poder crear esta tabla es, me sitúo en la primera producción, la número 1, y ahí indica E que produce a TE'. Entonces voy a calcular todos los primeros de E. Y en los primeros de E dice la teoría que ahí tengo que ir a colocar la producción. Entonces voy a tomar la producción ya porque me va a servir para ir a colocarla en la matriz. Pero, ¿en dónde los voy a ir a colocar? Voy a trabajar en la primera fila, que es la de E. Acá está E. Acá voy a trabajar en toda esta fila y voy a calcular los primeros de E. Los primeros de E ya lo habíamos calculado con anterioridad. Y vemos que los primeros de E, acá en esta parte de arriba, vemos si dice, los primeros de E, dice que es el paréntesis que abre y el identificador. Entonces, donde está el identificador, allí voy a ir a colocar la producción. Vamos a agrandar un poquito más la letra acá. Ahí voy a ir a colocar la producción, y también donde dice paréntesis que abre y de. Entonces ahí voy a ir a colocar, en el paréntesis que abre también voy a colocar la producción. Aquí está. Entonces ahí ya coloqué la producción en los primeros de E. Y esto es bien importantísimo porque van a ver el siguiente tema que le sucede a este. Vamos a analizar una cadena de entrada y a través ya no vamos a utilizar el cálculo del primero, el cálculo del siguiente, sino que solo la tabla. Y van a ver cómo funciona. Entonces ya tenemos los primeros de E. Y acá está, ¿hay otra E acá dentro de las producciones? No. Entonces vamos a ver otra vez acá en la regla 2. Vamos a aplicar la regla 2 también de la misma manera. Indica que tengo que colocar, en este caso voy a sacar una copia de este, pero me dice que tengo que colocar la producción E' que produce a más TE'. ¿En dónde lo voy a colocar? En los primeros de E'. Si vemos los primeros de E' es más y épsilon.
Pero acá hay algo bien importante. Me dice que tengo que calcular el primero para todas las producciones. Entonces acá el más y epsilon es porque acá en el grupo de primero de E está más y epsilon, porque si vemos E' tiene dos producciones. Entonces vamos a ir analizando producción por producción. Entonces en este caso dice que voy a ir a agregar esta producción, esta, en los primeros de ¿qué? De esa producción, en los primeros de E'. ¿Y cuáles son los primeros de E' para esta producción? Es solo el símbolo más. Entonces voy a ir a agregar esa producción, la voy a ir a colocar en el símbolo más. Entonces acá, y si se dan cuenta, por acá estoy trabajando en la producción E'. Acá estoy en la fila de E'. Entonces, el primero en la segunda producción es el símbolo más. Y ahí fui a colocar esa producción. Ahora siempre estoy trabajando en la fila de E'. Pero en la fila de E' veo que hay otra producción en la producción 3. Entonces en la producción 3 yo tendría que ir a colocar esa producción en donde. Vamos a ver, y sería los primeros. Si me sitúo en la producción 3, dice los primeros de E' ahí. ¿Y quiénes son los primeros de E' ahí? Es epsilon. Epsilon es el primero de E'. Sin embargo, vamos a ir a la tabla y vemos que tenemos la fila de E', más no tenemos una columna que nos indique epsilon. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? La teoría y en la regla 3 de la construcción de la tabla indica que si yo tengo una producción E' o X que produce a epsilon, según voy acá otra vez acá está, dice si tengo una producción, si epsilon está en primero de alfa, dice añádase la producción que produce a epsilon a la matriz, pero en el símbolo no terminal A, B. Ahora, ¿quién es B? B dice que es todos los símbolos terminales que están en siguiente de A. Ahora vamos a ver acá. Ya en el ejemplo. Vemos, ¿tengo la producción que produce a epsilon? Sí. Entonces acá está bien fácil y solo ustedes van a ver quiénes son los siguientes de E. Y en los siguientes de E van a colocar esa producción. Les voy a ver quiénes son los siguientes de E. Y eso ya lo tenemos calculado. Los siguientes de E' son los siguientes de E'. Los siguientes de E' es dólar y el paréntesis que cierra. Entonces allí voy a ir a colocar la producción E' que produce a epsilon. En el dólar y el paréntesis que cierra. Entonces paréntesis que cierra, y acá voy a colocar la producción E' que produce a epsilon. Vamos a copiar el símbolo de epsilon acá. E' que produce a epsilon, que ya está en el paréntesis que cierra, y ahora lo vamos a colocar en el símbolo de dólar también. Aquí está. Entonces acá tenemos ya que trabajamos la fila de E', y como vemos es bien sencilla la construcción. Repitiendo, en la producción 2 dice E' que produce a más de E', calculo el primero de E' en esa producción, y como es más, ahí coloco esa producción. Ahorita voy a la pregunta, creo que tienen una pregunta a un cuarto de hora. Sí, ingeniero, perdone, ese símbolo va en el paréntesis que cierra y usted lo puso en el que abre. Vamos a verificar, vamos a ver. Dice que el siguiente de E'. Así es cierto, tiene toda la razón, muy bien, joven. Es el paréntesis que cierra y dólar. Sí, ahí me equivoqué a la hora de estar colocando los símbolos. Entonces, voy a repetir otra vez.
En la producción 2 calculo el primero de prima. Y el primero de prima es el primero del primer símbolo que está después de la flecha. Sería más. Entonces ahí me llevo esa producción y lo coloco en el símbolo más. En la tercera producción, siempre trabajando en la línea de E', dice E' que produce epsilon. El primero de E' es epsilon, pero epsilon no está en las columnas. Entonces se va a colocar esta producción en los siguientes de E'. Siguientes de E' es dólar y el paréntesis que cierra. Acá está dólar, paréntesis que cierra. Entonces ahí creo que estamos bien. Ahora voy a la línea de, en la producción donde está T. Y para T solo hay una producción que es la 4. Ahí dice el primero de T en la producción 4 a que es igual. Dice que sería igual al primero de F. Y eso ya lo tenemos calculado. Ahí está acá. El primero de T dice que es paréntesis, coma y D. Entonces en paréntesis y D voy a ir a colocar la producción 4. Porque es el primero de T. Entonces ahora vengo por acá. Voy a copiar esto para que tenga el mismo tipo de letra y ahí voy a colocar esta producción. Pues donde dice que lo voy a colocar acá en el primero de T y el primero de T, paréntesis que abre y D, paréntesis que abre y D. Entonces en dos producciones voy a colocar esa producción en dos, en dos columnas. Acá. ¿Por qué? Porque son paréntesis que abre es el símbolo símbolo primero de T y D también. Entonces esa es en la producción 4. Hay otra producción que T acá después de la 4 y no hay. Entonces ahí queda. En la producción 5, voy a la producción 5 y voy a copiar esta producción previa, trasladarla donde corresponde. La producción 5, P' que produce A por FP'. ¿Cuál es el primero ahí en la producción 5? Primero de T'. Está sencillo el cálculo ahí. Primero de T' es igual al primero de por. Entonces, sabemos que en por vamos a ir a colocar esta producción. Ahí está. Y luego tengo que colocar, hay otro primero acá, no, ahora voy en la producción 6. Y en la producción 6 aplico lo mismo que apliqué cuando calculé el prima. Voy a copiar esto, pegar por acá. Y sería acá el símbolo de T' que produce a epsilon. ¿Dónde voy a ir a colocar esa producción? T' que produce a epsilon lo voy a colocar en los siguientes de T'. ¿Cuáles son los siguientes de T'? Es 9. Más dólar y el paréntesis que cierra. Entonces lo voy a colocar aquí en más. Luego tengo que ir a colocar también en el paréntesis que cierra. Aquí está. Y luego en el símbolo de dólar. Ahí está. Entonces ahora voy a la producción 7 porque ya pasé la 5, ya está calculada, la 6 también, la 7. ¿Quién es el primero en esa producción, en la producción 7? Y para ello voy a copiar esa producción porque la voy a ir a copiar a la tabla también. ¿Quién es el primero en esa producción? El primero de F en esa producción es el paréntesis que abre, porque es el primer símbolo que está ahí, como es terminal, es el mismo símbolo. Entonces en paréntesis que abre voy a ir a colocar, acá está el paréntesis que abre en la cabecera de la tabla, y la F, acá está, ahí fui a colocar la producción, y ahora voy con la producción 8. En la producción 8 indica que tengo que ir a
a calcular el primero de la producción 8. Y el primero de la producción 8, ¿cuál es? El primero de F ahí, ¿qué es? Y de Yo me voy a llevar la producción 8 al primero de F en esta producción, y el primero ahí es ID. Entonces ya tengo formada la tabla. La tabla está construida. Y no sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, pregunten por favor, porque sí, esto es bien importante, y una equivocación acá hace que el siguiente tema, o sea, que viene ahorita inmediatamente después de esto, falle, ¿va? Y ahí se da un dolor de cabeza, bueno, verificando dónde está que no reconoce la cadena. Y el problema sería que la tabla está mal construida. Entonces, como podemos ver acá, el cálculo del primero, el cálculo del siguiente son bien importantes para la construcción de la tabla de análisis sintáctico. Ahora bien, como vemos la gramática nos da pues prácticamente los patrones a seguir para el reconocimiento de algún programa. ¿Qué tipo de programa o qué tipo de expresión reconoce esta gramática? Vamos a ver a alguien que quiera participar. ¿Qué tipo de expresiones reconoce esta gramática? Por acá están contestando. es una Daniel Rodas. Es una calculadora, ingeniero, pienso yo, por Así las es. producciones. Muy bien, muy bien. Muy bien, Daniel Rodas. Es una calculadora, pero que solo tiene dos operaciones, ¿verdad? Que sumas, multiplicaciones, pero a la vez las operaciones las puedo encerrar entre paréntesis, puedo agrupar entre paréntesis. Entonces es una calculadora de sumas, multiplicaciones y agrupaciones entre paréntesis. Entonces voy a colocar acá una cadena que debe ser reconocida por esta gramática. Y por acá voy a colocar una cadena, vamos a hacer un poco más grande la letra acá, voy a copiar esto. Voy a colocar acá esa cadena, y esta cadena, esa gramática que está ahí, reconoce la matemática. Pero imagínense ustedes que hicieron la gramática entre el proyecto, que es la gramática de un lenguaje en español, o el lenguaje de C. Ahí debería estar escrita la gramática de C. ¿Y qué es lo que va a servir de cadena de entrada? Un programa, el cual iría para el compilador ejecuta un programa leyendo el archivo de entrada de izquierda a derecha, desde inicio hasta el fin del archivo. Entonces, ¿cómo lo ve el compilador? Como una sola línea. Entonces, de la misma manera que vamos a analizar esta cadena, analiza un compilador, un programa fuente, cuando la gramática sea la del programa que va a analizar. Entonces acá vamos a hacer un análisis de la cadena, y para este caso voy a colocar acá la expresión matemática que vamos a analizar. Voy a separar acá la expresión, lo voy a separar un poquito para que no quiere decir que ahí el espacio en blanco cuente, sino que vamos a tomar solo los caracteres. Entonces acá si podemos ver esto, esta expresión que está acá debe ser reconocida por la gramática. Esto lo debería reconocer la gramática. Y si allí existiese, por ejemplo, un paréntesis, que empezamos por el paréntesis que cierra, y nos diría error de sintaxis, ¿verdad? Porque la sintaxis de la gramática no espera un paréntesis que cierra y una expresión y luego un paréntesis que abre, ¿verdad? O bien si, por ejemplo, se nos fue este símbolo que más que está acá y yo le dije, esta es la expresión, también daría error, porque acá el compilador no va a interpretar que paréntesis, luego viene un ID, lo va a interpretar como una multiplicación. Acá tenemos que ser bien precisos. Si va una multiplicación, se coloca una multiplicación. Si va una suma, se coloca una suma. Entonces ahora para el análisis de la cadena,
esta va a ser la cadena que vamos a analizar y vamos a construir una tabla. Y para esa tabla vamos a utilizar nuestra regla acá. Pero lo bueno de esto es que ya no vamos a utilizar ni el primero ni el siguiente, sino que solo la tabla de análisis sintáctico. Y van a ver qué interesante es este tema. Basado en la tabla de análisis sintáctico vamos a reconocer cualquier cadena, siempre y cuando sea soportada por la gramática, o si no nos va a indicar error. Entonces, las partes de esta tabla de análisis, que prácticamente es una pila, son las siguientes. Acá vamos a tener, en este caso acá, voy a colocar, vamos a quitar esto de aquí, y acá voy a colocar la pila. A esto se le conoce como pila. Vamos a colocar pila. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Y espero que a todos sepan que es una pila. Si alguien no sabe qué es una pila, por favor, hable y pregunte, porque sí, es bien importante los conceptos que vamos a manejar acá. La pila. Y luego acá, después de la pila, vamos a tener una cadena de entrada. Acá, cadena de entrada. Cadena de entrada. Y luego acá vamos a tener otra. En algunos casos lo van a encontrar como la acción a tomar, pero en otros vamos a ver la salida. Entonces acá tenemos la cadena que vamos a utilizar. La pila. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la pila? ¿Qué es una pila? Y si alguien, pues por pena no pregunta qué es una pila, les voy a explicar así bien sencillo qué es una pila. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, vamos a hacer un caso así bien real, un conjunto de platos, sí, que los van a lavar. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan a donde está el lavatrastes? Van a colocar un plato primero y luego vienen otros platos, se colocan encima hasta que armó un apilamiento de platos, ¿no? En el apilamiento de platos, ¿será que ustedes van a sacar el que está más hasta abajo y lo van a lavar primero? No, ustedes van a tomar el que está hasta arriba de la pila, hasta arriba del tope prácticamente del apilamiento de platos que hicieron, porque si toman el primero, se van a caer todos los demás y se van a quebrar los platos. Entonces ustedes lo que van a hacer, toman el que está hasta arriba, lo lavan, le echan agua y lo colocan en una bandeja donde lo van a escurrir. Pero la característica de la pila, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que agarraron el último plato que ingresó a la pila. En este caso, vamos a tomar acá esto como una pila, el comportamiento va a ser de una pila y vamos a tomar el último elemento que está en el tope de la pila. Vamos a tomar cada vez que estamos analizando la cadena, ¿no? Estamos en el tope de la pila y por ahí vamos sacando los elementos. Entonces acá vamos a empezar con el símbolo de dólar. Acá empezamos siempre con el símbolo de dólar y el primer símbolo de la gramática, que en este caso sería E. Y acá a la cadena se le concatena dólar al final. Porque se recuerda que en la teoría indicaba dólar es el delimitador derecho de la cadena. Ahí está el dólar ya siendo el delimitador derecho de la cadena. Y ahora vamos a ver cómo se aplica ya el reconocimiento de una cadena utilizando la tabla. Y van a ver que es bien sencillo, bien sencillo. Simplemente es de seguir un algoritmo, pero el algoritmo pues se los voy a explicar acá en la práctica.
y van a ver que es fácil. Solo pongan atención a esto y van a ver que es sencillísimo. Como el tope de la pila, el tope, o sea, lo que está hasta arriba de la pila, en la columna pila, ahí, el tope de la pila va a ser lo que tenemos más hacia la derecha de la pila. ¿Qué símbolo tenemos más hacia la derecha ahí? La E. Quiere decir que lo que está hasta la base de la pila sería dólar. Entonces vamos a ir aplicando arriba de dólar. Entonces acá viene el símbolo E. Cada vez que yo voy analizando la cadena, voy a ir analizando carácter por carácter. En este caso, voy a tratar de marcar acá el símbolo de análisis de la cadena, el que estamos analizando actualmente. Entonces lo voy a tratar de marcar acá, y el símbolo que estoy analizando es esto que está acá. A ver si lo logro marcar acá. Creo que no pinta bien, pero por acá con el rojo. Y acá este símbolo, que es el paréntesis, es el símbolo de análisis aplicado. Entonces dice, acá, si tomo lo que está en el tope de la pila, que es el símbolo E, con un paréntesis que cierra, ¿qué tengo que hacer? Ahora voy a la tabla y veo la fila E y me sitúo en esa fila donde está el paréntesis que cierra. ¿Qué es lo que dice que tengo que hacer? La intersección de estas dos filas, columna acá, que es, voy a tomar una producción, y es esta producción que está por acá. Entonces, en este caso, como acá solo es de copiar y pegar, la copié y la voy a pegar acá en salida. ¿Por qué? Porque dice E con paréntesis que cierra, voy acá, E con paréntesis que cierra, me dice utilice esta producción. Entonces ya tengo la producción acá, y como podemos ver, acá dice E que produce a TE'. Y acá, ¿quién está? En el tope de la fila, E. Entonces, la E que está acá en esta producción va a ser sustituida. Todo lo que produce esta E va a ser sustituida acá por esta E que está en el tope de la fila. Entonces, nuestra fila quedaría de la siguiente manera. Nuestra fila va a quedar de esta manera. Si voy a sustituir todo lo que está E por lo que dice E allá en la salida, entonces, ¿qué es lo que voy a colocar de este lado? Todos los símbolos que están allá en la salida los voy a colocar en la fila en sustitución de E, pero los voy a colocar en el orden apilado. Entonces sería, primero voy a meter el símbolo E, y luego E', y luego voy a ingresar acá P, ya que voy a meter esto que está acá en la pila, E primero y después T, ya. Apilado, dólar E', T. Pero ahora voy a ir a analizar otra vez la cadena, y para ello sigo con el símbolo de análisis y vuelvo a copiar esto para acá, porque el símbolo de análisis siempre sigue siendo el paréntesis que abre. Ahora acá me dice paréntesis que abre con una T, y voy acá T con el paréntesis que abre, y me dice que tengo que tomar esta producción. Entonces tomo esta producción y la voy a colocar acá. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que sustituir acá? La letra, el símbolo no te plantea. Entonces voy a copiar acá la producción, esta producción, porque van a ver cómo va a quedar en el siguiente paso. Acá quedaría, entonces, ¿qué es lo que voy a sustituir acá? La T. ¿Por qué lo voy a sustituir? Por lo que dice la T acá, la producción de T. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar acá? T', F. Entonces, como pueden ver, están quedando apilados los elementos de todas las producciones que estoy utilizando
Luego sigue acá otra vez la cadena de análisis. Todavía no he tocado nada de la cadena de análisis, sigo con el mismo símbolo de análisis, que en este caso es el paréntesis que abre. Ahora dice F con paréntesis que abre. Y voy acá a la tabla para ir a ver qué me dice F con paréntesis que abre. Y me dice utilice esta producción. Entonces me llevo esta producción y lo llevo para acá. Y esta la voy a aplicar acá. Ahora, ¿qué es lo que tengo que venir a sustituir acá? Acá voy a hacer la sustitución de F. Y F, ¿por qué va a ser lo que va a sustituir? Lo que dice F en la salida. Entonces, ¿qué es lo que dice F en la salida? Voy a meter en orden inverso todo lo que está ahí, paréntesis que cierra, AE, paréntesis que abre. ¿Ya? Entonces ahora vean cómo quedó la pila y la producción sigue con el mismo símbolo de análisis. Y acá vemos que está el paréntesis que abre, es el símbolo de análisis. Ahora acá viene algo bien importante. Paréntesis que abre. Es un símbolo, ese está en el tope de la pila, el paréntesis que abre. Pero como para poder ir a verificar paréntesis, por ejemplo, en el caso anterior indicamos F con paréntesis que abre. F es un símbolo no terminal, entonces, como es un símbolo no terminal, íbamos a la tabla acá, F con paréntesis que abre, y vamos a la producción. En este caso, como es paréntesis que abre y es un símbolo terminal, entonces analizamos si es igual al símbolo de análisis de la cadena. Entonces, en este caso vemos que paréntesis que abre es igual al símbolo de análisis, sí. Entonces, como son símbolos iguales, se anulan. Entonces, yo le voy a hacer acá una marca encima. Eso significa que lo estoy anulando, ¿ya? Entonces, al momento de anularlo, ¿cómo quedaría nuestra pila? Y la pila quedaría de la siguiente manera. La pila queda, sigue el paréntesis que abre, que ya lo anulé. La cadena de entrada, ¿cómo quedaría? La cadena de entrada quedaría sin el paréntesis que abre también. ¿Por qué? Porque fue anulado. Entonces acá esto no existe ya. Y nos quedaría la pila de esta manera. Y la cadena de análisis también. Vamos a ver aquí una pregunta. Otoniel Varías, ya sé quién es Otoniel Varías. Vamos a ver si perdón, en la última no le entendí. La pila. Ok, voy a repetir. Voy de regreso. Vamos a ver acá. Voy a regresar unos pasos para. A ver, vamos a regresar acá. Hasta ahí vamos a ver. Acá dice F con paréntesis que abre. F con paréntesis que abre, dice F que produce a paréntesis que abre. Y acá voy a traer la producción y la coloqué acá. Ahora bien, si esta F es la misma F que está acá, que está produciendo, entonces voy a ir a reemplazar esta F por lo que me dice esta F de acá. Entonces, ¿cómo quedaría la F en este caso? Quedaría de la siguiente manera. Esta F lo voy a sustituir por lo que me dice acá, y esto de acá lo ingreso de forma inversa. Voy a ingresar primero el paréntesis, luego la E, luego el paréntesis que cierra. Paréntesis que cierra, la E, paréntesis que abre. Y luego la cadena de análisis sigue igual, porque todavía no he tocado nada en la cadena de análisis. Ahora bien, acá me indica en la siguiente iteración, dice paréntesis que abre. Es un tipo terminal, sí, es un símbolo terminal.
es igual al símbolo que estoy analizando en este momento, que es el paréntesis que abre. Sí es igual. Entonces, símbolos iguales y terminales se anulan. Acá lo estoy tachando acá. Los anulo. ¿Por qué? Porque son símbolos iguales y son símbolos terminales. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora voy a mostrar cómo quedó la pila, porque si lo anulé quiere decir extraer de la pila. Entonces acá, está anulado. Y acá, el símbolo que estoy analizando, ya dije que también lo anulé, porque esto ahí, no sé si lo notan, pero lo marqué en rojo. Le coloqué líneas en rojo para indicar anulado. Entonces, nuestra pila queda de esa forma y nuestra cadena de análisis queda de la siguiente forma. Ahora bien, y dice E con ID, ¿qué voy a hacer? Voy a la tabla y digo E con ID, voy a ir a traer esta producción y esa es la que voy a aplicar acá. E con ID, aplique esa producción. Antes de continuar voy a hacer las líneas para que no se vayan a equivocar al momento. Si alguien está copiando, no voy a copiar mal. Hacer las líneas de división acá. Hay una línea. Acá hay otra línea. Piénsate, son gatos. Así cayendo. Ahí está. Vamos a hacer otra acá, otro par de líneas acá. Que no... Esta tabla va a ir creciendo hacia abajo hasta que terminemos toda la expresión. Entonces ahora, acá, ¿qué es lo que dice? Que E con ID dice que voy a utilizar esta producción. Entonces, ¿cómo quedaría acá nuestra pila? La pila quedaría de la siguiente manera. Ahorita voy con la pregunta, joven. Dice E, lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque la voy a reemplazar por esto que está acá. Entonces ahorita quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver acá. ¿Cómo quedaría acá entonces? Quedaría E'. Ahorita voy con la pregunta. E'. Sí. Voy con la pregunta. Vamos a ver. Daniel López. Sí, pregunte por favor. Ingeniero, perdone, ahí donde canceló el paréntesis que abre, ahí no se pone nada en la columna de salida. No, porque no estoy aplicando nada ahí prácticamente estoy viendo y dice paréntesis que abre con el paréntesis, con el símbolo que estoy analizando, son iguales. ¿Qué acción voy a tomar? No coloco ahí qué acción porque sería de anulación nada más. Allá solo voy a colocar las producciones que voy a ir llamando. Y al final de toda la tabla va a indicar cadena reconocida o cadena no reconocida. Pero hasta ahí estaría nada más. Ahí no se coloca, anula el paréntesis, no se coloca. Ok, gracias. Vale. Entonces acá ya reemplazamos esta E que está acá por lo que nos dice esta E que está acá, que es E. Entonces ahora la cadena de análisis vuelve otra vez acá, dice T con ID, y T con ID, ¿qué es lo que nos dice la tabla? T ID, nos dice T con ID y es esta producción. Entonces llevo esta producción y la coloco acá. Quiere decir que voy a reemplazar lo que está acá en T por lo que me dice la producción. Entonces saco de la pila, voy a extraer de la pila, voy a ingresar, ¿qué es lo que tengo que ingresar? F. F. Y ahora regresamos acá. El símbolo de análisis siempre sigue siendo ID. Ahora dice F con ID, ¿qué va a pasar? F, y ahora voy acá, dice F con ID. Y acá me dice esta producción. Pues ahora llego acá a la tabla y le digo, voy a aplicar esa producción.
¿Cómo quedaría la pila? Entonces vamos a dibujar acá otra vez la pila. ¿Y qué es lo que dice F? ¿Qué tengo que hacer acá? Extraer F y reemplazarlo por lo que dice la producción, por ID. Ahora vemos acá, ¿qué es lo que va a pasar acá? Símbolos ID, que es un símbolo terminal. Entonces ahora verifico si es igual al símbolo que está de análisis, que es ID, símbolos iguales, los voy a anular. Y acá lo estoy subrayando, le estoy tachando acá. Entonces se anula. Símbolos iguales se anulan. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra pila? Quedaría de esta manera. Entonces, como se anuló el ID, ahora vengo acá. Está anulado y ahora acá quedaría ID anulado también. Ahora está el símbolo de for. ¿Cómo quedaría acá? T' con for. Vamos hacia la tabla y vamos a ir a verificar qué nos dice la tabla. T' con for. Voy a utilizar esta producción. Entonces ahora voy hacia abajo y le indico acá T' con for, voy a utilizar esta producción. Entonces, ¿cómo quedaría la pila? La pila quedaría de la siguiente manera. Acá quedaría, voy a extraer T' acá y voy a ingresar lo que me dice la producción. Entonces dice T', acá sería T', F. Vamos ahorita a ver con la pregunta. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Otoniel Varías Cruz. Por favor. No escucho la pregunta. Si no hay pregunta. Y si no tuviera no escuché la pregunta, joven. No sé si tiene apagado el micrófono. Tal vez usted quiso decir si no existiera una producción. Vamos a, en este caso, si no tuviera, acá como podemos ver en la tabla hay casillas que están en blanco. Y por ejemplo, en algún momento me dijera E' con for, yo vengo acá y le digo E' con for, y como no hay nada, marcaría un error, quiere decir que la cadena está mal escrita. Vamos a ver también un caso donde nos va a presentar un error, pero ahorita sigamos este caso y vamos a hacer el ejemplo de uno donde nos diga, mire, aquí hay error. Entonces ahora T' con for, entonces vine, hice la sustitución de T' por lo que me dice acá, y entonces ingresé T' F por, pues acá, T' F por, y ahora bien acá, estamos acá con esto y símbolo que está en el tope de la pila es un símbolo terminal que es por y es igual al que está en la cadena de análisis. Entonces lo voy a eliminar y acá lo marqué ahí, eliminado, y la pila quedaría de la siguiente manera. Acá quedaría que el símbolo por se eliminó, y acá en la cadena de análisis, como pueden ver, voy avanzando cada vez en la cadena de análisis, y en este caso ya eliminé el símbolo por. Ahora bien, y dice F con identificador. ¿Qué va a pasar? F con identificador, y voy a la tabla, dice F con identificador, F que produce ID. Pues ahora vengo porque aquí hacen cola la mara, por eso la producción acá está vida, y voy a reemplazar esta F que está acá por lo que dice esa producción. Entonces acá diría y acá quedaría nuestra. Entonces ahora indica símbolo que está en el tope de la pila es terminal, sí, es igual al símbolo análisis, ¿sí? Entonces lo voy a anular y acá lo marco
se anulan. ¿Y ahora cómo quedaría la pila? Sería de esta manera. Y ahora nuestra cadena de análisis, ¿cómo quedaría? De esta manera. Ahora dice T', que está acá en el tope de la pila, T' con paréntesis que cierra. Y voy a la tabla, acá arriba, T' con paréntesis que cierra. Acá está T' con un paréntesis que cierra y me dice T' que produce a épsilon. Y van a ver qué es lo que hace esto acá. Y acá vengo y me dice utilice T' que produce a épsilon. Quiere decir que esta pila que está acá, ¿por qué voy a sustituir acá T'? Yo lo voy a extraer acá. Vamos a ver quién me dice por qué lo voy a sustituir. La cadena siempre sigue igual. La cadena la voy a copiar porque sigue igual. Pero la T' que quité acá, ¿por qué lo voy a sustituir acá? En la pila. ¿Alguien que opine, por favor? Vamos a ver acá. ¿Otoniel Varías Cruz? No, soy yo. Por el siguiente de prima. No. ¿Cuál es la metodología que venimos desarrollando? Yo voy a acá dice T', estaba acá. Ahí estaba T'. Acá estaba T'. Pero como cuando dije T' con paréntesis que cierra, utilice esta producción, me dice la tabla. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Extraer T' y sustituirlo por P. Acá ya no pensemos en siguiente, no pensemos en primero, solo lo que nos dice la tabla. La misma mecánica que venimos desarrollando. Acá me dicen por épsilon, dice acá un joven. Ok, vamos a reemplazar esto por épsilon porque eso es lo que dice la teoría. ¿Eh? Acá me dice, mire, T' y acá está T', produce a épsilon. Entonces T' acá lo voy a reemplazar por épsilon. Ahora bien, ¿qué es lo que hace épsilon en una cadena? Y regreso a la teoría de autómatas, donde dice A concatenado con épsilon, aquí es igual a épsilon concatenado con A. Y eso es igual, dice la teoría, a A. Quiere decir que épsilon acá, si lo coloco, no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque épsilon, cadena vacía concatenado con una cadena, es la misma cadena. Entonces quiere decir que épsilon ahí no hace nada. Entonces, ¿qué? Pero en nuestra acción, ¿qué es lo que está haciendo? Anular el símbolo que la representa. Entonces, dice, pero como épsilon es cadena vacía, entonces ahí está. Muy bien, joven, muy bien. ¿Por qué? Porque épsilon ahí, si coloco muchos épsilon ahí, es como colocar es visible un espacio que tal vez nosotros en una cadena estamos